Día del Padre se celebra el 19 de marzo en los países de tradición católica europea por coincidir con el Día de San José. No en todos los lugares se homenajea a los padres en esta fecha. Varios países europeos como Francia o Reino Unido y la mayoría de países iberoamericanos adoptaron la fecha estadounidense, por lo que actualmente festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio. Estos países dejan para el 19 de marzo la celebración del Día Internacional del Hombre, tomando como ejemplo el nombre de San José. No obstante, la fecha del Día del Hombre se celebra internacionalmente en noviembre y no en marzo. Si hay una celebración que varía según el país, es la del Día del Padre. Dependerá del lugar en el que nos encontremos. Por ejemplo, en Rusia, el Día del Padre coincide con el Día de los Defensores de la Patria, el 23 de febrero, mientras que Libia, Jordania, Palestina coincide con el primer día del verano, el 21 de junio. Curiosamente, en Israel no existe el Día del Padre. Como celebramos este día especial, hoy quiero hablarte sobre la paternidad de Dios. Estamos en el mes en el cual celebramos el Día del Padre y es importante que como cristianos reconozcamos la bendición que tenemos como cristianos de tener al mejor Padre de todos, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Este día vamos a responder una pregunta muy importante. ¿Cómo es la paternidad de Dios? ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida? Muchas personas dicen que todos somos hijos de Dios, pero esto no es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nosotros los seres humanos somos criaturas de Dios y hasta que no recibimos a Jesús como nuestro Salvador, no recibimos el derecho de ser hijos de Dios, de ser parte de su familia. Humanamente hablando, sí podemos decir que todos somos hijos de Adán, pero recibimos la potestad en griego, que es exousia, que es el privilegio, es derecho, es la capacidad de ser hijos de Dios únicamente solo si aceptamos a Jesús en nuestra vida. Ahora veamos cómo es la paternidad de Dios sobre nuestra vida. En primer lugar, es una paternidad de amor. El Señor nos ha adoptado como sus hijos, no porque seamos buenos o porque lo merezcamos, sino que hemos sido adoptados por una sola razón, por amor. Nosotros hemos ofendido a Dios, hemos sido rebeldes, somos pecadores, somos débiles, hemos cometido grandes errores, pero aún a pesar de todo eso, Dios nos ha perdonado y por amor nos ha redimido y nos ha adoptado como sus hijos. Todo esto significa que tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, no por causa nuestra, sino únicamente por el gran amor de Dios. El primer punto es el amor de Dios. Podemos ver la paternidad de Dios sobre nuestra vida a través del amor. La paternidad de Dios nos da confianza. La relación con Dios es una relación de confianza, de amor. Podemos llamarle Abba Padre, y esta es una palabra del lenguaje infantil que significa papá. Pero en el tiempo de Jesús también la utilizaban los jóvenes, la utilizaban los adultos para dirigirse a su padre cuando la relación era de mucho cariño, era de confianza. Se dice que la mejor traducción es Padre mío querido. Otros dicen que sería papito. Pero lo que sí es seguro es que Abba Padre refleja una relación padre-hijo que está basada en la confianza, en el respeto, en el cuidado, en la responsabilidad, en el amor. Por medio de Jesús, ahora nosotros, como hijos de Dios, podemos acercarnos confiadamente a Dios, sin temor, sin miedo a recibir castigo o juicio. Recibiremos misericordia, ayuda, socorro para nuestra vida. La paternidad de Dios nos da provisión. La paternidad de Dios nos da protección. Si Dios es nuestro Padre, podemos estar seguros y confiados que Él siempre va a cuidar de nuestra vida y también de todas nuestras necesidades.
Su protección se manifiesta en nuestra vida no solamente apartándonos del mal, sino también corrigiendo nuestra vida cuando nos apartamos por el mal camino. Dios no es un padre sobreprotector. Muchas veces nos dejará que nos apartemos si nosotros así lo decimos. Nosotros tenemos el libre albedrío de escoger lo que queremos para nuestra vida. Por eso Dios lo permite, porque nosotros decidimos. A pesar de su corrección a nuestra vida, en su amor Él sabe que las consecuencias de nuestras acciones serán para nuestra enseñanza, para nuestra corrección. Como Padre amoroso, como Padre misericordioso, a pesar de nuestras malas decisiones, cuando decidimos volver, Él siempre nos recibe. Puedes leer ese pasaje del hijo pródigo, como el padre se levantaba cada mañana y esperaba que su hijo volviera. Podríamos decir que ese pasaje del hijo pródigo podría recibir otro título: el amor del padre, la misericordia del padre con el hijo. La paternidad de Dios nos da derecho a su herencia. Desde el momento en que recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, recibimos una herencia maravillosa como hijos de Dios, la vida eterna. Pero esta herencia es diferente, no es una herencia para esta tierra. Esta herencia está reservada en el cielo para nosotros, y la gran diferencia es que no se recibe cuando nuestro Padre muere. Dios es eterno. Se hace realidad cuando morimos nosotros. Es una herencia de vida para toda la eternidad, por lo que podemos darnos cuenta que verdaderamente es un privilegio poder ser llamados hijos de Dios. Si tú lees la palabra de Dios, abunda en muchas declaraciones que parecen implicar una inferioridad de Jesús con Dios o del Hijo con el Padre. Incluso el propio Jesús dijo que su Padre era mayor que él. Juan capítulo 14, versículo 28. En otra ocasión Jesús dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Juan capítulo 5, versículos 19 y 20. Él dijo claramente de su propia capacidad: yo no puedo hacer nada por mí mismo. El Evangelio de Juan está lleno de afirmaciones como estas. Jesús, aun lo que Él enseñó, lo recibió de su Padre. Las mismas palabras fueron enseñadas primero a Él, antes de que Él las enseñara a los demás, antes que Jesús nos las enseñara a nosotros. Jesús era el destinatario y no el autor de la revelación divina. Habló del Padre estando con Él y dijo que era procedente y enviado por el Padre. También dijo Jesús que volvería al Padre y que fue santificado ¿por quién? Por el Padre. También se dice que el Padre honra al Hijo. Juan capítulo 8, versículo 55. Si tú lees la palabra de Dios y tú la analizas, comúnmente a Dios y a Jesús se les refiere como dos personas distintas. Jesús continuamente habló de su Padre y dijo estar con su Padre, como si estuvieran separados el uno del otro. Hablando de su Padre le dijo a los fariseos: el que vosotros decís que es vuestro Dios, capítulo 8, versículo 54, Jesús también dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me voy a manifestar a él. El que me ama, también dice, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan capítulo 14, versículos 21, 22 y 23. La oración que hizo Jesús por sus discípulos se encuentra en Juan capítulo 17 y está llena de este tipo de terminologías. Si lees el versículo 3 dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí Jesús llamó Dios al Padre, a pesar de que Jesús era Dios. Él reconocía a Dios el Padre como superior a sí mismo y habló con él de una manera como cualquier otro ser humano lo haría. Es decir, que Jesús habló de sí mismo en tercera persona. Y esto nos da una idea de la forma en que los hebreos utilizaron el lenguaje.
No tiene sentido que hablemos de nosotros mismos usando nuestro propio nombre, como si estuviéramos hablando de alguien más. Si tú analizas el Evangelio de Juan, puedes hacer la siguiente pregunta. ¿Juan registró todas estas declaraciones para demostrar que Jesús era, de alguna manera, inferior al Padre o separado de él? No. El Evangelio de Juan contiene afirmaciones poderosas acerca de la deidad de Jesús y de su igualdad con Dios. Yo y el Padre uno somos. Por ejemplo, antes que Abraham fuese, yo soy, y el que me ha visto al Padre. Increíble. Hoy te estoy hablando de la paternidad de Dios, de la unidad de Jesús con su Padre. Jesús no hacía nada sin consultar al Padre. Jesús, frecuentemente en los evangelios, en todo momento podríamos decir, habla de su relación con el Padre. Yo estoy con el Padre en mí. Juan capítulo 10, verso 38. No se puede decir que el Hijo es el Padre o que el Padre es el Hijo. El Hijo, por definición, es a la vez divino, humano, mientras que únicamente el Padre es divino. Aunque la deidad del Hijo es de la misma esencia que del Padre, la deidad del Hijo está unida a la humanidad, formando así una existencia distinta a la existencia de Dios como un espíritu. La deidad del Padre está en el Hijo, pero la existencia del Hijo es diferente a la del Padre. ¿Cómo es que creer en Jesús equivale a creer en Dios? ¿No es posible creer en Jesús pero no creer en Dios? ¿O cómo es posible haber visto a Dios cuando uno en realidad solo ha visto el cuerpo físico de Jesús? ¿No se puede aceptar a Jesús sin aceptar al Padre? Según Jesús, la respuesta es no. Jesús hizo declaraciones profundas de esa naturaleza. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Juan capítulo 14, versículos 6 y 7. Jesús no es solo el camino al Padre, sino el Padre que solo puede ser conocido a través del Hijo. Y a nosotros nos parece que el Padre pudiera llegar a ser conocido aparte del Hijo. Pero de acuerdo con Jesús esto no es posible. A los judíos que odiaron a Jesús por lo que él hizo, les advirtió, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Juan capítulo 15, versículo 23. Probablemente uno de los mejores ejemplos que demuestran este punto lo puedes ver en 2 de Juan, capítulo 9. Mira lo que dice Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Increíble. Si tú y yo aceptamos a la persona de Cristo, nosotros, tú y yo, tenemos al Padre, pero es que también tenemos al Hijo. La palabra de Dios transmite una verdad común. Esa verdad es el conocimiento acerca del Padre, que está ligado al conocimiento acerca del Hijo. Dios nunca abandonó su deidad eterna al convertirse en el Hijo. Al igual que un padre humano no renuncia a su identidad como hijo cuando se convierte en padre, porque no hay ningún cambio esencial en su persona, sino un cambio en su existencia. Hay como una evolución. He sido hijo, sigo siendo hijo, porque tengo padres, pero luego cuando voy creciendo, me caso, tengo hijos, ya soy padre de hijos. Pero no pierdo esa identidad de que yo también soy hijo, porque tengo padres. Se puede entender, ¿verdad? Tú y yo, para conocer a una persona como un hijo, sin conocerlo en su papel de padre, cuando la identidad del padre se agrega a su identidad como hijo, conoces a la persona en su papel de padre. Pero también asumimos que es un hijo. Y de la misma manera, pero exactamente en el orden inverso, Dios asumió la condición de hijo, mientras que asumamos que Él también es el Padre. Así que el conocimiento de Dios es su encarnación, es su deidad, es su humanidad. Su identidad como ser humano fue añadida a su identidad como espíritu. Y el conocimiento del Padre está ligado
con el Hijo, porque la deidad esencial del Padre está en el Hijo. Conocer a Jesús, Dios en su inmanencia, es conocer al Padre. Como dice nuestro compañero Fernando Ramírez, en una de las clases que nos presentó, Escuela Bíblica, mencionó esto. Conocer a Jesús, Dios en su inmanencia, es conocer al Padre, Dios en su trascendencia. Y el conocer al Hijo asume también el conocer al Padre, pero lo contrario no es cierto. No se puede conocer a Jesús al conocer al Padre, porque la identidad de Jesús va más allá que la del Padre, pues el Hijo tiene un componente de existencia que el Padre, Dios, como dice Fernando, en su trascendencia no tiene, es decir, humanidad. ¿Te has dado cuenta, verdad, que cuando lees la palabra y cuando lees los evangelios parece que Dios y Jesús parecen ser mencionados como individuos separados? Y es interesante que raramente encontramos una mención del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo en un versículo, pasaje. Por lo general solo se habla del Padre y de Jesús. ¿Por qué es que el Espíritu Santo siempre es dejado de lado? Lo dice Jesús también. Mira, yo me voy, pero no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos, enviaré a otro, enviaré al Consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Él os mostrará todas las cosas. Para terminar, si analizas las demás cartas, las epístolas, cuando terminas de leer los evangelios, la razón por la que Pablo casi siempre menciona en sus bendiciones a Dios el Padre y a Jesús se debe a que ahora conocemos a Dios en dos manifestaciones principales. Dios trascendente como el Espíritu autoexistente y Dios inmanente tal como Él vino, en carne, como ser humano. Pablo y otros no escribieron de esta manera para mostrar una separación en la deidad, sino para mostrar la distinción entre la existencia como el Padre y como el Hijo. Esta es la paternidad de Dios, y te he dado también algunos ejemplos. La paternidad de Dios nos da derecho a su herencia. La paternidad de Dios nos provee, nos da protección. La paternidad de Dios nos da confianza. Y la paternidad de Dios nos da amor. ¿Qué piensas al respecto en este día especial, Día del Padre? Por lo menos aquí en Europa, en España, en otros países será próximamente. Déjanos tu comentario. ¿Qué piensas al respecto? Y sobre todo, este mensaje va dedicado a esas personas que han perdido a sus padres, que los han tenido y ahora ya no. Tú y yo tenemos padres. A lo mejor el que te ha llevado a los pies de Cristo puede ser también tu padre. Es como si fuera un padre espiritual. Tienes hermanos, tienes líderes, tienes autoridades que actúan como padre. Qué bueno que podamos orar por ellos. Qué bueno que podamos orar por esas personas que son padres, que son madres y ven cómo sus hijos se están desviando del camino de la verdad. Pero sobre todo tenemos un Padre perfecto que nunca nos abandona. El ejemplo en el hijo pródigo. Ese hijo pródigo que un día llegó, se presenta donde el padre y le dice: mira, dame la mitad de mis bienes, la herencia que me corresponde. Y se fue. Y me imagino a este padre triste, pero cada día se levantaba porque tenía fe de que su hijo iba a volver. Y efectivamente, el hijo entra en razón y dice: si en casa de mi padre no me falta de nada, lo tengo todo, ¿por qué me he ido? Y empieza a pensar: me voy a presentar, me voy a humillar, le digo que quiero ser uno de sus siervos. El padre se levantaba todos los días y esperaba que su hijo volviera. Y el hijo volvió. Y el padre no le condenó, el padre no le juzgó, el padre no le disciplinó, el padre no le castigó. Le puso el anillo, hicieron fiesta. Y el Señor está esperando a que nosotros volvamos. Nuestro Padre está esperando a que volvamos a sus caminos.
Él nos espera con los brazos abiertos. Y como canta el grupo Misión, Abba Padre, gracias por amarme así. Otra de las canciones del grupo Misión es Vuelve al Padre hoy. No mañana, porque mañana puede ser tarde. Hoy es día de volver al Padre. Vuelve al Padre. Él te espera.